Muchas gracias, Iván. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas tardes. Es un gran privilegio para mí darles la bienvenida a esta muy sintética, a esta pretenciosamente llamada Masterclass, en la que vamos a conversar un poco acerca de la importancia, la relevancia de implementar programas de prevención o de gestión del riesgo de lavado de activos. Me parece como un poco más propio hablar de gestión del riesgo de lavado de activos. Entonces, quiero compartir con ustedes algunos pensamientos en torno a esto, ¿no? La importancia de la implementación de estos programas de prevención de lavado de activos. Bien, estamos a cuánto? A una semana, poco más de una semana del congreso que vamos a compartir en la siempre hermosa Lima. Me pone de sobremanera contento el hecho de que luego toda la pesadilla que significó para todos, estoy seguro que para ustedes también, la pandemia y todas las restricciones de viajes que tuvimos, el hecho de que ahora podamos volver a encontrarnos, el poder vernos cara a cara, es algo que probablemente muchos, si no todos nosotros extrañamos. Así es que celebro que tengamos nuevamente la oportunidad de encontrarnos cara a cara y de disfrutar de la calidez del auditorio. Así es que vamos a compartir, como les decía, algunos pensamientos acerca de la importancia de implementar modelos de gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En primer lugar, parece, esta es una agenda de los temas que vamos a compartir en los breves minutos que tenemos programados para esta masterclass, ¿no? Los modelos de prevención solo sirven para prevención. Luego, ¿cuál es la importancia de implementar modelos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Luego, ¿el negocio puede beneficiarse de la implementación de modelos de prevención o solo sirven para matar negocios, entre comillas? Y finalmente, algunos casos que ustedes me dirán si son de éxito o no, en lo que se refiere a la implementación o al el resultado de la implementación de programas de gestión o de gestión de riesgo de lavado de activos. Pero me parece importante, en primer lugar, que nos cuestionemos un poco qué es el riesgo de lavado de activos, ¿no? O sea, ¿qué es el riesgo? Y aquí quiero salirme un poco del guión, que lo tenemos preparado en esta agenda, pero quiero salirme un poco del guión y preguntarle al auditorio, tenemos más de 70 personas conectadas, preguntarle al auditorio, ¿qué entendemos que es el riesgo de lavado de activos? A ver, convengamos que dicen que solo quien puede explicarle algo a su abuela, como para que la abuela lo entienda, puede decir que verdaderamente entiende ese algo. ¿Qué es el riesgo de lavado de activos? ¿O cómo definiríamos? Aquí voy a escribir la pregunta. ¿Cómo le explico a mi abuelita qué es el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terror? A ver, ¿qué me dice el auditorio? Pueden intervenir como ustedes prefieran, a través del micrófono, pueden habilitar el micrófono, pueden escribir a través del chat, a través del mensajero, pero me gustaría mucho que cuantos deseen me cuenten cómo le explico a mi abuelita qué es el riesgo de lavado de activos, como para que ella lo entienda, por supuesto. A ver, ¿qué me dice el público? Buenas, ¿puedo hablar? Adelante, por favor. Bueno, hasta donde tengo entendido es un delito que consiste en aparentar algo legítimo siendo de orden ilegítimo, ¿no? Dineros que en realidad vienen producto de ganancias irreales y lo hacen tratando de ingresar a la banca o a seguros o diferentes entidades de una forma lícita que no corresponde. Me encanta, me encanta. ¿Su nombre cuál es, por favor? Galo Fernández. Encantadísimo, don Fernández. Muchísimas gracias. A De ver, nada, José gracias a Carrillo ti. nos escribe, cuando le damos apariencia de dinero limpio al dinero que se obtiene de manera ilícita. Me encanta. Ahora, mi abuelita sigue preguntándose qué significa ilícito, qué significa apariencia. A ver, vamos a bajarlo un poco más a lo coloquial. Liliana nos dice, el riesgo de lavado de activos es tener dinero
o patrimonio en desbalance con los ingresos. Dinero que se obtiene de manera ilícita. Me encanta. Bien. Pero mi abuelita se sigue preguntando qué es un patrimonio, qué es un desbalance. Bien. El riesgo. Le voy a plantear un poco más, o vamos a profundizar un poquito en esta pregunta. ¿Existe? A ver, José, me encanta, ahí José te recogió el guante, que el dinero mal habido se haga ver como dinero bien habido. Me encanta. Que el dueño del comercio donde mi abuelita compra sus enseres varios, de pronto resulta ser que los está trayendo de contrabando y haga aparentar que ese dinero que ganó mediante el contrabando tiene un origen lícito, digamos. Bien, ahora, ¿dónde está el riesgo de ese dinero ilícito para nuestros sujetos obligados? O sea, nuestros sujetos obligados, voy a plantear la pregunta de otra manera. El potencial daño a ver, ¿Podría hacer la pregunta de nuevo? sí, ahí estoy escribiendo, un momentito. Recursos ilícitos. Estoy escribiendo para que puedan tener la pregunta en la pantalla. Ah, ok. Ahí va. El potencial daño para los sujetos obligados solo depende de que se ingresen recursos ilícitos a nuestras entidades o podemos sufrir un daño sin que hayan ingresado recursos ilícitos a nuestras empresas. La respuesta debe ser solo sí o no. Sí podemos sufrir daños sin que hayan ingresado recursos ilícitos a nuestras empresas. Tenemos dos sí. Sería sí equivale a podemos. Estoy viendo. Ahí va. A efectos de aclarar, sí significa que podemos recibir daños sin que ingresen recursos ilícitos y no recibiremos daños si no ingresan recursos ilícitos. Adelante, emperatriz, por favor, adelante. Levantó la mano, emperatriz, pero no te estamos escuchando. Bien, sí, podemos recibir daños sin que ingresen recursos ilícitos. Les voy a contar lo que ha pasado aquí en Paraguay. En Paraguay existen 33 compañías de seguros operativas. 33. De las 33 compañías de seguros, 15 fueron sancionadas por la Superintendencia de Seguros por incumplimientos a las políticas, a las normativas de prevención de lavado de activos. 15. 15. Imagínense lo que es. Prácticamente el 50% del mercado asegurador paraguayo fue sancionado por la Superintendencia de Seguros por incumplimiento a las normativas de prevención de lavado de activos. Y entonces uno dice, ¿pero por qué fueron sancionadas 15? Y lo peor de todo es que fueron sancionadas por incumplir reglamentos en los aspectos rituales. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que no es que fueron sancionadas porque se comprobó que lavaron dinero o que lavaron activos originados del narcotráfico o del contrabando o de la trata de personas o lo que fuera. No, ni siquiera fue por eso. Fueron sancionadas porque incumplieron disposiciones normativas que son puramente rituales, en el sentido de
Algunas no tenían perfil del cliente adecuadamente definido en base a la normativa, otras no tenían una matriz de riesgo definida según la norma, otras no tenían sistemas de monitoreo, otras no estaban obteniendo toda la documentación que debían obtener del cliente. O sea, insisto, fueron sancionadas única y exclusivamente por faltar a los aspectos rituales, no porque se haya comprobado que se lavó dinero, sino por haber faltado al cumplimiento de los aspectos rituales, que no son, digamos, que no con esto no estoy diciendo que sean irrelevantes, pero lo que voy diciendo es que no es imprescindible que se lave dinero en el sujeto obligado para que el sujeto obligado reciba o sufra las consecuencias del lavado de activos. Entonces, empezamos mencionando que cuál es la importancia de la implementación de modelos de gestión de riesgo de lavado de activos y en primer lugar que nos ayudan a evitar sanciones por cuestiones puramente rituales, entre comillas. Allí, y en segundo lugar, obviamente nos ayudan a mitigar el grado de exposición al riesgo de que estemos contaminados con recursos de origen ilícito. Rubén Tobar nos comparte en el chat. En el Perú, el sector de construcciones y venta de vehículos son los más sancionados. Qué buen dato el que me estás dando, Rubén. Muchísimas gracias. En Perú, el sector de construcciones y venta de vehículos son los más sancionados, nos comenta. Y el reporte de operaciones sospechosas es la clave, ¿no? Totalmente. A ver, aquí en Paraguay es frecuente que la opinión pública se cuestione dónde estaba la unidad de inteligencia financiera en este caso, dónde estaba la unidad de inteligencia financiera en aquel caso, qué pasó, cómo es posible que no se hayan dado cuenta. Y justamente hoy por la tarde compartía una conversación con personas del sector inmobiliario y les decía, antes de cuestionarnos dónde estaba la unidad de inteligencia financiera en este caso, debiéramos cuestionarnos dónde estaban nuestros reportes de operaciones sospechosas en esos casos. Porque convengamos que la UIF no puede trabajar si no tiene los insumos, si no tiene la materia prima. Y esa materia prima son los reportes de operaciones sospechosas, totalmente en línea con lo que nos menciona Rubén. Entonces, no podemos pretender que, digamos, no, o sea, la unidad de inteligencia financiera no es alquimista. No puede la creación ex nihilo, la creación de la nada, es un concepto teológico que aplica únicamente a la aceptación o a la creencia de que el universo fue creado de la nada. Pero no podemos pretender que la creación de la nada aplique a la inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera requiere una materia prima para poder hacer su trabajo. Y esa materia prima son nuestros reportes de operaciones sospechosas. Y aquí es donde debemos tener algo presente. El reporte de operaciones sospechosas, para que pueda agregarle valor a la unidad de inteligencia financiera, debe estar íntimamente vinculado a un proceso de gestión de riesgo. Porque si el reporte de operaciones sospechosas no está íntimamente vinculado a un proceso de gestión de riesgos, vamos a tener reportes que van a ser formales, vamos a tener reportes que van a ser defensivos, vamos a tener reportes que van a cubrirnos de alguna manera las espaldas, pero que difícilmente le agreguen valor a la unidad de inteligencia financiera. Porque esto debe ser algo así como pasarle, digamos, un reporte producto de una sesuda, de una concienzuda, de una muy reflexiva gestión del riesgo lavado de activos. Y la gestión del riesgo requiere el conocimiento, la comprensión del riesgo, esa comprensión que solamente puede darse cuando nosotros realmente sabemos a qué riesgo estamos expuestos, esas evaluaciones nacionales de riesgo que deben ser aterrizadas a evaluaciones sectoriales, que a su vez deben ser aterrizadas a evaluaciones institucionales, a las autoevaluaciones de riesgo, para que podamos saber en dónde estamos parados y podamos saber a qué riesgo estamos expuestos. Entonces, todo esto en línea con lo que estábamos hablando. La gestión del riesgo, los modelos de gestión del riesgo, el riesgo al que estamos expuestos. Necesitamos comprender que, en primer lugar, el riesgo lavado de activos es extremadamente versátil y no solamente podemos tener un daño, si es que se materializa el riesgo en nuestra entidad, si es que hay un narco o un contrabandista o un minero, digamos, que esté blanqueando sus recursos para nuestras entidades, no solamente eso nos puede traer problemas incluso, a pesar de que tengamos todos clientes que sean monaguillos y que sean verdaderamente santos,
podemos tener problemas si no cumplimos con las cuestiones rituales. En primer lugar, eso. En segundo lugar, la gestión del riesgo presupone el conocimiento del riesgo, la comprensión del riesgo, y desde el conocimiento y la comprensión del riesgo, la adecuada mitigación del riesgo. Yo no puedo pretender gestionar algo que no he conocido y que no he comprendido adecuadamente. Por eso, la comprensión, el conocimiento, la comprensión del riesgo son presupuestos para la gestión y desde la gestión la mitigación del riesgo. Es así que yo no puedo gestionar aquel riesgo que no he comprendido adecuadamente. El Perú es una jurisdicción extremadamente rica en demasiados aspectos. Y uno de esos aspectos, penosamente también, es, digamos, los factores u orígenes del riesgo de lavado de activos. Pónganse a pensar que en Perú se dan situaciones que no se dan en otras jurisdicciones. Por darles un ejemplo, veamos, ¿qué ocurre en Perú, por ejemplo, en Madre de Dios? Y vamos a empezar a ver si es que conocemos y comprendemos los riesgos a los que estamos expuestos. Que el auditorio peruano me cuente a mí, que soy extranjero, qué pasa en Madre de Dios, en Perú. La minería Hay ilegal. actividad de minería ilegal. La minería ilegal, exactamente. ¿La minería ilegal es delito precedente de lavado de activos? Por supuesto, nos dice Lucio, lúcidamente. Bien, narcotráfico. Y ahí ahí ocurre algo interesante. Madre de Dios, penosamente tiene un nombre hermoso, pero Madre de Dios, la minería ilegal en Madre de Dios ha resultado un crisol. ¿Saben lo que es el crisol, no? El crisol es donde se acrisola, donde se va trabajando el oro. Madre de Dios ha resultado un crisol de actividades ilícitas. Porque ahí está Lucio de vuelta, qué hombre que hace honor a su nombre. Bien, Lucio, detrás, en Madre de Dios, detrás de la minería ilegal, hay toda una problemática de otras actividades ilícitas que están girando en torno a la minería ilegal. La trata de mujeres, el narcotráfico, un montón de situaciones que están dándose en torno a la minería ilegal. Entonces, bien, nosotros necesitamos comprender el riesgo de lavado de activos. Y comprender el riesgo de lavado de activos nos va a llevar a poder, o sea, conocer el riesgo nos lleva a poder, la venta de combustible de contrabando, totalmente. Ahí tenemos otro más. A ver, tenemos minería ilegal, que es un crisol, la madre es un crisol. Detrás de la minería ilegal tenemos la trata de mujeres, que la vez pasada hay un documental que se llama Chicas Nuevas 24 Horas. Es un documental de coproducción de varios países, y en ese documental relatan la penosísima realidad de Madre de Dios, y cómo hay una frase en latín que decía más o menos lo siguiente: abisus abisum invocat, un abismo llama a otro abismo. Y Madre de Dios es un abismo, más bien, el ilícito de la minería ilegal en Madre de Dios es un abismo que llama a otro abismo. Detrás de la minería ilegal, ¿sí?, la trata de personas. Detrás de la trata de personas está el tráfico de drogas. Detrás del tráfico de drogas está la venta de combustible de contrabando también. También está justamente en este documental de Chicas Nuevas 24 Horas, hablaban de que el verdadero negocio, y atiendan bien cómo instrumentalizan a las mujeres, son un instrumento, un mero instrumento. Decían que la verdadera ganancia en los bares de Madre de Dios no estaba en la prostitución forzada. La verdadera ganancia estaba en la venta de alcohol, en la venta del alcohol y en la venta de las drogas. Entonces, conocer el riesgo de lavado de activos, la comprensión del riesgo de lavado de activos al que estamos expuestos, nos va a permitir mitigar el riesgo de lavado de activos. Entonces, gestionarlo y mitigarlo. Entonces, es clave el conocer, comprender, gestionar y mitigar el riesgo de lavado de activos. Celebro la rapidez, la velocidad y el profundo conocimiento que tienen los participantes. A ver, mi tocayo Guillermo Arteta nos dice: en Madre de Dios y otras localidades de la selva peruana se lava dinero abriendo cuentas de ahorro a terceras personas, quienes depositan dinero en pequeñas cantidades en los bancos.
Uf, tocayo, qué locura. Han vulnerado el sistema bancario también. Perú tiene un trabajo maravilloso en lo que se refiere a la inclusión financiera. Las instituciones, digamos, de inclusión financiera en el Perú, y me refiero al sector cooperativo, me refiero a los corresponsales no bancarios, me refiero a todas estas figuras tan inclusivas, han verdaderamente tenido mucho éxito en Perú. Y penosamente, muy penosamente, la inclusión financiera ha sido también vulnerada, ha sido explotada por los criminales penosamente. Aquí en Paraguay estamos trabajando en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y justamente la semana pasada, desde un gremio, hacíamos llegar al coordinador de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera el comentario de que es necesaria la creación de una mesa de trabajo relacionada a la prevención del lavado de activos para tener en cuenta justamente este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones que nosotros le decíamos, ojalá que esto no sea una profecía, pero si no tenemos en cuenta al momento de diseñar productos inclusivos la gestión del riesgo de lavado de activos, vamos a tener problemas. Problemas de explotación de ese tipo de productos por parte de los criminales. Bien, entonces, a ver, esto nos permite ubicarnos en lo que es el riesgo de lavado de activos, en lo que es el proceso. Debo conocerlo, debo comprender el riesgo. Y esto que Guillermo nos va diciendo justamente nos empieza a poner en ese lugar desde el cual yo tengo que ver, ok, yo sé que, por ejemplo, en Madre de Dios tengo un problema inmenso de minería ilegal. Ok, la minería ilegal está trayendo otros ilícitos más. Ok, ahora, ¿cómo me está afectando eso a mí? Y ahí cada sujeto obligado tendrá probablemente una postura distinta. Lo que Guillermo nos menciona nos muestra que probablemente los bancos y las entidades cooperativas tienen un problema mayor que, por ejemplo, los proveedores de servicios de activos virtuales y quizás algunas fintech. ¿Por qué? Porque los proveedores de servicios de activos virtuales proveen servicios que son ciertamente más sofisticados y que probablemente no estén siendo utilizados en Madrid. Alguna que otra fintech quizás tenga productos de inclusión financiera, quizás sí, tenga algo que pueda ser explotado y ser vulnerado por los criminales que operan en Madre de Dios. A ver, tengo una aseguradora o trabajo para una aseguradora. ¿Qué producto de lo que yo estoy ofreciendo podría ser vulnerado por la delincuencia en torno a lo que es la minería ilegal en Madre de Dios? Bien, ¿tengo algún producto que podría ser vulnerado? A ver, los estándares internacionales me dicen que vida individual es complicada. Ok, cuando se contrata un seguro de vida individual para una mujer que, por ejemplo, dice vivir o trabajar en Madre de Dios, debería tener cuidado. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que ir llevando ese proceso a conocer el riesgo, comprender el riesgo. La comprensión del riesgo implica saber qué tanto podría afectarme a mí, en el caso de las inmobiliarias. Okay, ¿cómo me afecta a mí el problema de Madre de Dios? Si es que, por ejemplo, los pagos, supongamos, una persona hace una inversión inmobiliaria y los pagos son hechos desde, por ejemplo, corresponsales no bancarios situados en las adyacencias a Madre de Dios, debiera cuestionarme si es que ese dinero no está originado quizás en alguna actividad ilícita relacionada con algo de lo que se está realizando en Madre de Dios. Entonces, insisto, el conocimiento del riesgo nos lleva a la comprensión. La comprensión implica saber qué tan expuesto estoy yo a ese riesgo que he identificado. Y desde la comprensión voy a poder gestionarlo y mitigarlo. A ver, estamos familiarizados con los conceptos de, a ver, amenaza y vulnerabilidad. Estamos familiarizados con esos conceptos. El GAFI dice que el riesgo se define en función de estos dos factores, el factor amenaza y el factor vulnerabilidad. Está también el impacto, por supuesto, el daño que nos causa el lavado de activos. La amenaza es esa persona, grupo de personas, objeto de actividades que tienen el potencial de ocasionarnos un daño. La amenaza es el minero ilegal. La amenaza es el traficante de personas. La amenaza es el que hace trata de personas. La amenaza es el contrabandista. La amenaza es el narco. Esa es la amenaza. Está afuera de nuestra organización y no tenemos control sobre eso. Y la vulnerabilidad sí está adentro. La vulnerabilidad es esa pequeña puerta o ventana que puede ser explotada por la amenaza, porque apoya o facilita sus actividades. Entonces, esa vulnerabilidad es ese aspecto que puede ser explotado en nuestras instituciones por la amenaza y que podría ser la puerta de ingreso de un recurso de origen ilícito.
Lo único que nosotros tenemos bajo nuestro control son nuestras vulnerabilidades, porque las amenazas están afuera, como en el FODA. La amenaza es externa y no tenemos control sobre la amenaza. La vulnerabilidad es nuestra y sobre la vulnerabilidad debemos ser capaces de construir mitigantes. Entonces, de vuelta al proceso de gestión de riesgo. El conocer el riesgo, comprender qué tan expuesto estoy al riesgo, me va a permitir gestionarlo y mitigarlo, construyendo, valga la redundancia, mitigantes que ayuden a disminuir mi grado de exposición al riesgo de lavado de datos. Bien, entonces, ahora sí, luego de esta suerte de prólogo, los modelos de prevención, ¿solo sirven para prevención? Uno de los ejes que vamos a compartir. Los modelos de prevención solo sirven para prevención. La gestión del riesgo en general brinda la osamenta, los huesos sobre los cuales se puede construir un negocio. Los negocios que no se basan en la gestión del riesgo tienden a ser pan para hoy, hambre para mañana. Así es que no podemos nosotros pretender un negocio sustentable, un negocio sostenible en el tiempo, si es que no se basa en la gestión del riesgo. No podemos. Es como avanzar a ciegas. Y estamos hablando de la gestión de riesgos en general. Segundo eje, ¿cuál es la importancia de implementar modelos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Muy sintéticamente, uno de los principales riesgos que afronta todo negocio hoy día es el de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. No admitir que uno de los principales riesgos que afronta cualquier negocio hoy día es el lavado de activos, no admitirlo es ser insensato, es estar ciego. Para que se hagan una idea, a ver, le voy a dar algunos números para que ustedes se espanten conmigo. El gobierno paraguayo emitió bonos por 1.600 millones de dólares para afrontar todo lo que fueron las medidas económicas destinadas a tratar de reactivar la economía como consecuencia de las restricciones, la cuarentena y demás que fueron instauradas durante la pandemia. Atiendan bien, 1.600 millones de dólares. Hagan cálculos conmigo. En el último operativo grande antinarcótico que se realizó en Paraguay, un operativo que se llamó A Ultranza, se incautaron, atiendan bien los números, 21.000, y vamos a hacer juntos el cálculo, 21.011 kilos, 21.011 kilos de cocaína, que fueron incautados. La mayor parte de esta cocaína fue incautada en Europa. En Europa, el kilo de cocaína en promedio está a razón de $42.000. En un solo operativo se incautó cocaína por un valor de 882 millones de dólares. La mitad de la deuda que el gobierno paraguayo emitió para tratar de afrontar los gastos por la pandemia. Hubo otro operativo que se llamó Atlántico Norte, donde se incautaron 17.000 kilos. 17.000 kilos más 21.011 kilos de los dos operativos en meses nada más, por $42.000 el kilo, nos da la friolera de 1.596 millones de dólares. En dos operativos se incautó cocaína que permitía ganar prácticamente toda la deuda pública que fue emitida por el gobierno paraguayo para hacer frente a los gastos por la pandemia. Y tenemos la caradurez de decir que no, que el riesgo de lavado de activos no es uno de los principales riesgos que afrontan todos los negocios hoy en día. Todo ese dinero que está circulando en la economía, originado en el narcotráfico, va a parar a todas nuestras instituciones, que no hay uno solo que pueda decir yo no tengo dinero ilícito en mi entidad, ni uno solo. Y en esto estamos todos hasta las orejas. Colombia, Perú, Bolivia, y detrás de Perú, Bolivia, Paraguay, estamos todos metidos. ¿Por qué? Porque vivimos todos al lado del principal mercado de la cocaína en la región.
que es Brasil. Brasil es el segundo mercado más grande de la cocaína a nivel mundial, solo superado por el mercado norteamericano. Y en la provisión de la cocaína, todo este mercado brasileño, que hoy día ya es un mercado de reexportación inclusive de cocaína, intervenimos Perú, Bolivia, y detrás de Bolivia interviene Paraguay. Porque la cocaína boliviana está pasando por Paraguay, con destino al Brasil. La pasta base de cocaína boliviana cuesta $2.500 el kilo. $2.500. Y eso pasa por Paraguay. Entonces, no podemos ser tan insensatos y negar que uno de los principales riesgos que afronta todo negocio hoy día es el de lavado de activos. Porque todo este dinero que está circulando, toda esta riqueza que genera el narcotráfico y el dinero, el crimen organizado en general, está pasando por todos nuestros negocios, por todos. El principal problema que tiene el riesgo de lavado de activos es la dificultad de medirlo. En ese sentido, pónganse a pensar, se incautó cocaína por valor de $1.596 millones. ¿Cuánta cocaína sí llegó a destino y se vendió? Imposible saberlo. Como que todo esto ocurre en la penumbra, es demasiado difícil de medirlo. Y tampoco podemos transferir, no existen pólizas de seguro que nos permitan ceder el riesgo de lavado de activos. Es decir, contraté una póliza de seguro de vida contra el lavado de activos. Ocurrió un caso de lavado de activos, anda a ver lo que me aseguradora. No existe. Entonces no nos queda otra más que retener el riesgo y tratar de mitigarlo, el cual nunca habrá de ser cero, pero debemos tratar de que tienda a ser. La gestión del riesgo de lavado de activos nos ayuda a disminuir nuestro grado de exposición a ser vulnerados por el crimen, tanto desde la perspectiva de los clientes, que son un factor de riesgo, ¿cierto?, como también desde la perspectiva de los proveedores, empleados y otras contrapartes que también representan riesgos de lavado de activos. Como tercer eje de nuestra pretenciosamente llamada masterclass de hoy, ¿el negocio puede beneficiarse de la implementación de modelos de prevención o solo sirven para ponerle el palo a la... El negocio puede beneficiarse y mucho de la implementación de modelos de prevención. Las autoevaluaciones de riesgo no son otra cosa que inteligencia de negocios aplicada a la gestión del riesgo de lavado de activos. El business intelligence, la inteligencia de negocio, que es ese proceso en el que la empresa trata de comprender su negocio, comprender su cartera, como le llaman. Una empresa para la que trabajé hace años atrás tenía un área que era inteligencia de negocios, que tenía un subdepartamento que se llamaba Consumer Understanding, comprensión del consumidor, en la que trataban de entender qué era lo que el consumidor estaba queriendo, qué era lo que él estaba buscando para anticiparse un poco a eso, para tratar de ser un poco más predictivos en el diseño de las ofertas. Entonces, todo eso, digamos, toda esa inteligencia de negocios es la que podemos volcar o la que debiéramos volcar a las autoevaluaciones de riesgo. Todo eso, ahí está, Rubén Gutman, de la implementación del ISO 31000 como herramienta de gestión del riesgo, totalmente. Entonces, las autoevaluaciones no son otra cosa que inteligencia de negocios aplicada a la gestión del riesgo de lavado de activos. Entonces, el negocio sí que puede beneficiarse. Ver dónde está nuestro tesoro nos dice dónde está nuestro corazón. Y eso nos dice también dónde muy probablemente está el riesgo. ¿Dónde está nuestro tesoro? Nos dice dónde está nuestro corazón. ¿A qué me refiero con esta cita del Evangelio? Hay una frase del Evangelio, en San Lucas, donde dice, donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está eso que más dinero nos hace ganar? Porque somos entidades con fines de lucro, entiendo yo, en la mayoría de los casos. Bancos, aseguradoras, fintech, proveedores de servicios activos virtuales. Que yo sepa, ninguno de ustedes lo hace por amor al arte, así es que estoy seguro que somos entidades con fines de lucro. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está eso que más dinero nos hace ganar? Ahí está nuestro corazón. Y también ahí probablemente están nuestros riesgos. Debemos comprender eso, hacer inteligencia del negocio aplicada a la prevención de lavado de activos, inteligencia financiera del negocio, para tratar de comprender dónde está ese nuestro tesoro y dónde podríamos tener nosotros los riesgos anidados en torno a ese nuestro tesoro. Y algunos casos que no son precisamente casos de esto, en el sentido así de tristes casos de la vida real, sino algunos casos reales en donde la gestión del riesgo de lavado de activos ha sido sumamente útil para otros aspectos más.
Los aviones de María es el nombre que decidí darle a un caso en el que hubo una compañía de seguros que decidió explorar muy intensamente lo que eran las pólizas de aeronavegación. Entonces ellos vieron que el mercado estaba demandando muchas pólizas de aeronavegación. En Paraguay, pónganse a pensar, Paraguay que es un país mediterráneo, entonces nosotros o salimos por tierra o salimos por aire. Entonces había mucha demanda de pólizas de aeronavegación y esta compañía de seguros decidió explorar. Bien. Hay muchísimos aviones en Paraguay, pero muchos aviones de matrícula paraguaya, muchos realmente. Esto es algo que sorprende a propios y extraños. Bien, entonces esta empresa, esta compañía de seguros salió con una campaña fuerte de seguros para asegurar aviones, casco y responsabilidad civil. Y le llamó poderosamente la atención, le llamaron varios aspectos de la atención. Uno de los aspectos que le llamó la atención a esta compañía de seguros era el hecho de que, contrariamente a sus pronósticos, la mayor parte de los seguros que estaban vendiendo eran seguros solamente de responsabilidad civil. No aseguraban el casco. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que un bien que es tan valioso, tan costoso como una aeronave, los propietarios de ese bien no estén asegurando el casco, aseguren solamente responsabilidad civil? Le llamó tanto la atención esto porque se dieron cuenta que el 97% de la cartera estaba compuesto por responsabilidad civil y solo el 3% era casco. En consecuencia, esto hizo que cerraran varios ejercicios, 12 meses, sin siniestros, siniestralidad cero. Entonces ellos estaban felices porque básicamente toda la prima que producían era ganancia, porque no tenían que atender ningún siniestro. Y ellos empezaron a analizar su cartera, ¿no? Empezaron a analizar desde la perspectiva de la inteligencia del negocio y después aplicaron desde la perspectiva de la gestión del riesgo lavado de activos también esas mismas técnicas. Y se dieron cuenta que la mayor parte de los seguros que estaban contratando estaban en una zona fronteriza con el Brasil que es conocida por sus altísimos riesgos de lavado de activos. La mayor parte de los aviones que estaban asegurados. Entonces dijeron, no, aquí hay algo raro. Vamos a empezar a mitigar el riesgo. Entonces empezaron a aplicar medidas de mitigación del riesgo pidiéndole ciertas y determinadas documentaciones a los que iban a renovar o a solicitar nuevas pólizas de seguro. Bien, esto hizo que tuvieran los legajos de los clientes bastante bien conformados y lo hicieron justo a tiempo porque después resultó ser que se realizó un operativo de la Secretaría de Antinarcóticos que se llamó Cielos Abiertos, en el que se incautaron 16 aviones en un aeropuerto fronterizo con el Brasil. De los 16 aviones, 15, al momento en que fueron aspirados por el Ministerio Público, porque una de las pruebas que hacen para ver si estaban involucrados con narcotráfico es el aspirado del avión, de los 16 aviones, 15 resultaron tener trazas de cocaína dentro. De los 15 aviones, los 15 estaban asegurados, y los 15 estaban asegurados en esa compañía. De pura fortuna y digamos, gracias a que fueron precavidos y empezaron a aplicar medidas de mitigación del riesgo de lavado de activos a tiempo, tuvieron explicaciones para darle al Ministerio Público cuando les pidió información acerca de quiénes eran los propietarios de esos aviones, qué operaciones habían hecho, etc. Así es que la gestión del riesgo de lavado de activos salvó a esta compañía de seguros de la aplicación de una multa. En Paraguay van del 10 al 50% del monto de la operación en la que se metió en este caso. Así es que le salvaron el pellejo. Bien, Mijo el Mecánico. Hay una obra cumbre de la literatura uruguaya, no paraguaya, uruguaya, que se llama Mijo el Doctor. El Mijo el Doctor es una obra de la literatura uruguaya en la que se relata en primera persona, segunda persona, más bien, digamos, como un joven del campo viaja a la capital para estudiar medicina. Y en esa obra se va relatando el cambio que él va viendo en sí mismo y el cambio que él ve entre su pasado y su presente. Bien, se va sofisticando, va mejorando su estilo de vida, etc. Bien, Mijo el Mecánico es una obra de otro dramaturgo uruguayo que se llama Sebastián Marcet, que es un narcotraficante de origen uruguayo, que fue el cerebro detrás de
toda la estructura de lavado de activos y narcotráfico que cayó en el operativo Ultranza. Él era el responsable del envío de estos 21.000 kilos de cocaína que cayeron en Europa. Bien. ¿Por qué mi hijo el mecánico? Porque él convirtió a un humilde mecánico de una ciudad fronteriza con Brasil, que un humilde mecánico, trabajaba arreglando automóviles, lo convirtió en un próspero empresario del sector de reparaciones, del sector de talleres mecánicos. Él dejó de ser mecánico y pasó a ser dueño de un taller de altísima gama que reparaba vehículos de alta gama, valga la redundancia. Bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo se descubrió todo esto? Cuando un sujeto obligado empezó, que también era una compañía de seguros, empezó a aplicar medidas de conocimiento de sus proveedores, se dio cuenta de que el presidente de un taller mecánico que estaba recibiendo muchísimo trabajo, hasta hace 6 meses atrás había sido mecánico en otro taller. Y se dieron cuenta porque era el punto de contacto en el otro taller. Entonces dijeron, acá hay algo raro, o este señor resultó ser como... hay una película que se llama Diario de una princesa, resultó ser que era heredero, una gran fortuna, y no lo sabíamos, o acá hay algo raro. Entonces se dieron cuenta de que él hasta 6 meses atrás no podía pagar las cuentas, y de pronto ahora aparecía como presidente y dueño, accionista principal de un taller de altísima gama. Bien, cerraron vínculos con ese taller, etcétera. Poco tiempo después estalló el caso Ultranza, y uno de los involucrados fue justamente Alexis Vidal González, que era ex mecánico y que ahora está preso por haber sido prestanombres de Sebastián Marcel. A esta compañía de seguros le ayudó a evitarse un problemón el haber aplicado medidas de gestión del riesgo de lavado de activos. El accionista funebrero, esto es una maravilla. En otra ciudad fronteriza, también con Brasil, hay un próspero empresario de origen brasileño, pero de apellido oriental, que es accionista de una empresa de juegos de azar, de un casino de juegos de azar. Y lo interesante de todo es que él utiliza para el lavado de activos tanto el casino como también una casa de pompas fúnebres. Básicamente una empresa que se dedica a la realización de velorios, sepelios, no sé cómo le llamarán allí. Bien, ¿qué pasó? Él es accionista y era director de un casino con juegos vivos, juegos de pana, juegos con los que hay croupier, hay personas que están manejando con cartas, dados, etcétera, que son los juegos de azar cuyas matrículas, cuyas licencias son más difíciles de obtener. Bien. Una empresa del exterior que le vendía máquinas de juegos de azar a los distintos casinos en la región realizó medidas de diligencia sobre el casino aquí en Paraguay y se dio cuenta de que esta persona estaba como accionista y como director. Decidieron no venderle una sola máquina, como consecuencia que había un narco metido allí, porque esta persona tenía investigaciones en curso por narcotráfico en Brasil. Decidieron no venderle ninguna máquina, como consecuencia del riesgo de lavado de activos que tenía esta persona. Al poco tiempo, el casino quebró como consecuencia de el hecho de que todos los bancos estaban cerrándole cuentas al casino y ya no podían justificar ningún tipo de operación de las que estaban realizando. Que realmente había sido, el casino era una de las fachadas que tenía el narcotraficante para tratar de lavar activos, pero ya no podían realizar operativos de lavado de activos, ya no podían justificar operaciones, en consecuencia tuvieron que salir del mercado de juegos de azar. Esta empresa se salvó gracias a la aplicación de medidas de diligencia. La funcionaria influencer es otro caso. Era una funcionaria de un banco que vivía de vacaciones. Ella vivía, una funcionaria muy antigua, tenía 30 días hábiles de vacaciones por año y vivía de vacaciones, visitando los destinos más exóticos. ¿Qué pasó? El área de cumplimiento de este banco aplicó medidas de debida diligencia sobre todo su staff, y se dio cuenta de que ella realmente, hacía ostentación en redes sociales, y ellos monitoreaban inclusive las redes sociales, que podía ser considerada una invasión a la privacidad. Lo cierto es que este banco dijo, bueno, esta señora, que encima era gerente de una sucursal, esta señora tiene un comportamiento un poco raro. Bien, la apartaron del cargo, entre comillas, promovieron a un cargo con mucha menos exposición, y ella al poco tiempo resultó ser pareja de un narcotraficante, de la que se salvaron.
Y el gerente ejemplar es el gerente de un caso de una empresa fantástica, una entidad financiera también, al igual que en Perú tienen financieras, aquí también tenemos financieras. Era el gerente de una financiera, el gerente de la sucursal de una sucursal que tenía morosidad cero, pero así como suena, morosidad cero. Bien, se recibieron premios, salían en los mailings de la entidad todos los meses, los halagaban, los felicitaban, todo el mundo estaba feliz con ellos, etc. Bien, auditoría interna y cumplimiento aplicaron controles, empezaron, esta es una historia que data de hace varios años, cuando la entidad empezó a implementar sus primeros programas de prevención de lavado de activos, 15 años atrás, cuando recién se empezaron a implementar estas medidas. El gerente, que tenía ya muchos años de trabajar en la entidad, asumía, como la conocía muy bien, que no había nadie que pudiese controlarlo, porque el área de auditoría interna estaba mirándose el ombligo y no existía área de prevención de lavado de activos porque todo eso era muy mal. Resultó que el área de cumplimiento, el área de prevención de lavado de activos, entró, empezó a trabajar en silencio, se cambió al auditor interno y vino una auditora de guerra, realmente de guerra, y ambas áreas se dieron cuenta de que había algo raro, porque fue tan torpe que el dinero ilícito originado en una bicicleteada, como le llamamos aquí, que era básicamente una serie de estafas que él estaba generando, desembolsando créditos no solicitados a nombre de clientes que sí existían, pero que no los habían pedido, para quedarse el dinero. Entonces él empezó a generar, digamos, una suerte de bola de nieve. Obtenía un préstamo, supongamos, un préstamo a nombre de Rubén, por, digamos, $100.000. Cuando iba a vencer el préstamo a nombre de Rubén, entonces pedían un préstamo a nombre de Lucio por $120.000 para tapar el agujero que habían dejado. Después, cuando iba a vencer el préstamo a nombre de Lucio, generaban un préstamo a nombre de Guillermo, ya por $200.000, para tapar el agujero que habían generado y quedarse algo. ¿Qué pasó? La ruleta, nos dice Lucio. Exacto. El torpe utilizaba su cuenta de pago de nómina en la entidad para depositar el dinero que estaba sacando ilícitamente. Así de torpe fue, pero él asumía que nadie estaba controlando porque no existía cumplimiento en aquel entonces, que auditoría interna estaba, como le decía, mirándose el ombligo. Bien, la entidad implementó, se dieron cuenta de esto y detectaron un fraude que lo pillaron a tiempo, lo descubrieron a tiempo, y el perjuicio fue de solo $1 millón. Solo $1 millón, porque se descubrió a tiempo. Se descubrieron, si mal no recuerdo, era cerca de 1.000 pagarés con firmas falsas que fueron falsificadas por este gerente para poder documentar los préstamos que él estaba haciendo. Gracias a los programas de prevención de lavado de activos, se descubrió el caso y se descubrió cuando todavía no era tanto. Bien. Y virtual assets, activos virtuales, más apuestas en línea. En este caso ocurrió algo muy interesante, porque en Paraguay los activos virtuales, los proveedores de servicios de activos virtuales están por completo desbancarizados. Y las empresas que operan juegos de azar también. Entonces, los proveedores de servicios de activos virtuales no pueden abrir cuenta en ningún banco. Las empresas que operan juegos de azar les cuesta muchísimo abrir cuentas en bancos. Y entonces aquí, ¿qué fue lo que ocurrió? Excluidos por la banca, empezaron ellos a preguntarse qué podían hacer. Crearon los programas de prevención de lavado de activos que buscaban tratar de darle el gusto a la banca para ver si la banca les abría las puertas. Jamás le abrieron las puertas. Entonces empezaron a operar entre ellos y se dieron cuenta de que podían crear una alianza a nivel global. No les puedo dar los nombres de las empresas porque esto está justamente en proceso de implementación ahora, pero gracias a que tanto los proveedores, proveedor de servicios activos virtuales, que se dedica al exchange de Bitcoin y que se dedica a las transferencias utilizando Bitcoin, y esta empresa líder en apuestas deportivas en línea, dijeron, nos excluyeron todos. Aliémonos nosotros y vamos a poder movilizar los recursos de las apuestas en línea a nivel global, valga la redundancia, gracias a los activos virtuales. Entonces dijeron, nos cerraron las puertas todos, vamos a aliarnos nosotros, los excluidos, y vamos a mostrarles que sin ellos pueden.
pero gracias a qué pudieron hacerlo, a que se encontraron, gracias al tema de cumplimiento, gracias a los temas de prevención de lavado de activos, se encontraron y dijeron, todo esto que lo desarrollamos para darle el gusto a los bancos, vamos a girarlo y vamos a aplicarlo entre nosotros. ¿Te gusta lo que yo diseñé para prevenir el lavado de activos? Sí, me gusta. ¿Y te gusta lo que yo diseñé? Me encanta. Ensamblemos todo esto y esta empresa, apuestas en línea, apuestas deportivas en línea y gaming en línea, tiene hoy día, junto con este programa de servicios de activos virtuales, un programa de prevención de lavado de activos y conocimiento del cliente que verdaderamente causa la envidia de propios y extraños. Porque el proveedor de servicios de activos virtuales tiene hoy día un sistema de gestión de riesgo que incluso hace online scrapping, como le dice. Hace cuando se cargan los datos de un cliente, por ejemplo, Guillermo García Urué se registra, el proveedor de servicios de activos virtuales hace una búsqueda en línea en tiempo real cargando los datos. Guillermo García Urué. Si encuentra, por ejemplo, resultados que respondan Guillermo García Urué, lavado, narcotráfico, fraude, estafa, droga, lo que sea, empieza a generar alertas. Y esas alertas nutren tanto el sistema del proveedor de servicios activos virtuales como también el sistema de la empresa de juegos de azar. Y entonces ahí es donde ellos, en esta fortaleza que generaron para tratar de dar el gusto a la banca, generaron un sistema, un ecosistema extremadamente fuerte que yo les digo, en 2023 habrá de dar. Entonces, la gestión del riesgo de lavado de activos es vital. No solamente se trata de poner el palo a la rueda, darle el gusto a la Superintendencia de Banca y Seguros, etcétera, etcétera. No, se trata de generar negocios sustentables. Y subrayo lo que dice Rubén, el rol del oficial de cumplimiento es esencial. Así es que, de manera muy sintética, quizás desordenada, pero con muchas ganas de compartir, esto es lo que hemos preparado justamente en esta pretenciosamente llamada Masterclass para compartir con ustedes una pequeña muestra de lo que habremos de compartir la próxima semana con todo el auditorio. Siéntanse libres de hacer comentarios, consultas, digamos, acotar algo, que este es un buen momento para poder hacer. Muchas gracias, mi estimado. ¿Nos puede escribir un poco sobre el Congreso del 12 de octubre? Por supuesto. De hecho que Iván, tengo entendido que va a hablarnos un poco acerca de lo que es el evento que se nos viene el 12 de octubre. Así que, Iván, están pidiendo por ti. Sí, buenas noches. Iván. No, Kelly. Kelly es la coordinadora gremial. Ella también va a estar dando información sobre el evento. Sí, buenas noches con todos. Los esperamos este miércoles 12 de octubre en el Hotel BTH en San Borja, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a este Congreso Internacional PLAF, ¿no? Con los, bueno, la certificación va a tener un reconocimiento internacional. Esta es la agenda, la que justo estamos compartiendo en pantalla, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Bueno, va a haber un coffee break y un almuerzo, ¿no? Los esperamos. Esperemos pues que se inscriban. Voy a pasar aquí por interno el link de las inscripciones para aquellos que todavía no lo han hecho, ¿no? Los que no hayan recibido información, de todas formas, al dejarnos los datos de esta charla que ha habido el día de hoy, gracias Guillermo, les vamos a enviar toda la información del evento. Justamente lo que comentaba Guillermo es que lo que ha expuesto es un cachito de todo lo que va a venir, digamos, en este congreso bastante importante. Así que los esperamos, ¿no? Toda la información va a ser enviada a sus correos, a sus números telefónicos también, y por ahí hacer el contacto para los que quizá todavía aún no se han inscrito, aún no se deciden. Nada, agradecerte, Guillermo, muchas gracias, ha sido una excelente ponencia. Un gusto tenerte aquí de parte de APECOSE, de parte de APSEG,
nos estamos viendo este miércoles. A todos los invitamos otra vez. No nos gustaría que se pierdan este importante evento. La información las hacemos llegar a sus correos electrónicos. Muchas gracias por su participación también el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Iván, muchas gracias, Kelly. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.